Un cordial saludo. Les habla Alexander Rosado, aquí con Tomás Rosario Tomás Flores. Rosario Flores, y estamos, ¿verdad?, en el podcast Historia detrás de las fotos. Este es el volumen 4 de Historias de Vega Baja. Alcaldes de Vega Baja desde su fundación, Jimmy. Sí, así es. Así es, vamos a ver, ¿verdad? Esta selección que tú preparaste, aquí está marcada para el 2003. Ahí tenemos también, importante, que tenemos aquí en la edición a Carola Narváez, que está con nosotros también aquí, y aunque no está con un micrófono en fondo, pero está presente en la edición. Así que comenzamos, ¿verdad? Esta serie de fotos e ilustraciones, y también hay otras imágenes más allá de fotos, están en la composición de este volumen, y vamos a estar hablando de los alcaldes desde su fundación del pueblo de Vega Baja. Y aquí son algunos pequeños datos históricos, y algunos mencionamos los nombres de los alcaldes porque no tenemos fotos o representación pictórica de ellos, ¿verdad? Pero vemos que el asentamiento fue para el 1773, como pueblo se llamaba El Naranjal, y que para el censo que se hizo en esa época habían 219 vecinos y residentes de las haciendas 1011. Y ahí, ¿verdad? Como usted ve el detalle que estamos, ¿verdad? De ese censo de 1773. Y Jimmy, esos datos, te pregunto, pues esos datos los recopilaste, ¿te acuerdas de Sí, dónde? sí, bueno, la oficina de gobierno. Del gobierno, ¿no? Sí, seguro. Perfecto. Y aquí tenemos otro dato también, que se conocía como el pueblo de La Vega. Y después, como se estableció la fundación en el 1776 como la Villa de La Vega Baxa, vean el detalle con X, del Naranjal, de Nuestra Señora del Rosario, y lo administra el Cabildo de San Juan hasta las elecciones del 1812, ¿verdad? Esto para los que estén bien interesados en profundizar más en la historia, pues para que tengan esos puntos de referencia. Y entonces aquí, Jimmy, tienes eso fue un plano. Es un plano viejo de ahí que había de cuando fundaron el municipio. Y yo lo restauré y lo publiqué. Así que lo pintaste, ¿verdad? Y lo restauraste. Y lo arreglé bien. Bien. Mm. Otro dato aquí que dices, ¿verdad? Que don Manuel Negrón Benítez, teniente a guerra de Vega Baja del 1812 al 25, y que pudiéramos decir, siendo, ¿verdad?, como el regente o primer alcalde que tuvo la villa de Naranjal. Sí. Que lo vimos en el otro tape. Exacto, sí, que también lo representamos. Puedes verificar el volumen 3 de este podcast, que está, ¿verdad? Ese dato también, y que lo mencionamos, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Aquí un dato con respecto a esto, que para el 1816 el gobierno español nombraba civiles como tenientes a guerra, y eso sustituirían a los alcaldes para vigilancia, cobro de impuestos en los distintos años, ¿verdad?, que hubieron administraciones municipales. Entonces, esto, para efectos de nuestra historia para Vega Baja, representó que hubo varios tenientes a guerra, ¿verdad?, bajo esa definición. Entonces, tenemos aquí el nombre de Antonio Dávila como alcalde en el 1826. Okay. 16. Uh-huh. Tenemos Manuel Joaquín Navedo, 1828. Uh-huh. Jerónimo Sanz, alcalde, 1830. Y aquí tenemos una imagen De un puente de que un se puente, hizo. okay. Uh-huh. Muy interesante, Jimmy. Que por eso, Del puente de la Vega. el puente de La Vega, ¿verdad? Uh-huh. Para, como les comenté al principio, ¿verdad?, de este video podcast, dejamos, ¿verdad?, ¿verdad?, algunas representaciones que no necesariamente son fotos, pero también son importantes referencias históricas para que estemos en contexto, ¿verdad?, de esta compartir con ustedes. Tenemos aquí para el 1832 José Antonio Girena y Antonio Dávila, que fue por 2 veces, ¿verdad? Segunda vez fue alcalde también, en ese otro periodo. Tenemos aquí Vicente Ramón de Vega para el 1833. Aquí tenemos una imagen, Jimmy, ¿verdad? Uh-huh. De cementerio, Uh-huh. que pusiste como dato que ahí fue enterrado José Gualberto Padilla. Uh-huh. ¿Algún dato, verdad, de cuando tiraste esa foto? ¿Que te acuerdes o...? Sí, yo la tomé esa fotografía, pero fue para esa época que yo hice el tape.
Ok, o sea que en ese momento que estabas montando, ¿verdad? Empezaste con esta serie para los discos, dice ahí la data del 1988, pues tomaste, ¿verdad? Esa imagen como referencia, ¿verdad? Para que vieran Y yo me trepaba ahí arriba a retratar los entierros. los entierros. Arriba. Arriba. Con mi Continuamos con el detalle, ¿verdad? Del listado, la parte inicial, como les comenté, ya luego vendremos más fotos. Pedro Prado fue alcalde de Vega Baja para el 1838 y fue inmigrante de Guatemala y hacendado también y teniente de guerra del 38 al 48. Ahí tenemos una ilustración de... Ajá. La carretera que va para allá, para la central. Excelente, excelente. Tenemos que Juan Francisco Collazo fue alcalde 1849. Otra ilustración del puente de La Vega, ¿verdad? Sobre el río Sí. Cibú. Interesante, ¿verdad? Esos pequeños detalles, para que, ¿verdad? Todos los amantes de la arquitectura y que quieran, ¿verdad? Ver cómo se hacían las construcciones, ¿verdad? Y están interesados en preservar otras estructuras antiguas, pues esos datos son muy importantes para ellos. Rafael Ramírez de Arellano fue alcalde en 1850. Vicente Balseiro, Francisco Jiménez y Frutos Gracia, también otros fueron alcaldes, ¿verdad? Para el periodo del 1853. Para el 56, Jaime Mata y Diego Guerrero, alcaldes también. Y entonces aquí pones un dato. Cuando fue el doctor José Gualberto Padilla, médico titular, en el 1857 y en el 1858 fue su jefe como alcalde. Ok, pusiste unos datos, ¿verdad? Para, como referencia, dice, dato ahí que recibió, se le asignó 600 pesos españoles. Qué interesante, ¿verdad? Ese dato, Jimmy. Continuamos con el listado, ya mismo vamos para las fotos. Polus Padilla fue alcalde 1858. Francisco Brunit, 1859. Y ahí tenemos esa es una reproducción, ¿verdad? Una reproducción de la foto que la mejoraron. Sí. Y esa era la alcaldía, qué interesante, Pero ¿verdad? yo la pinté, yo fui que la pinté. Tú la pintaste, sí, sí. Ujú. Claro, pero ahí vemos, ¿verdad? De una estructura de un solo nivel, Un solo nivel. que Sí. era alcaldía, cuartel y calabozo. No, eso era la alcaldía. La alcaldía, sí, sí, sí. Esa era la alcaldía. Sí, sí. También aquí tenemos otro dato que Polus volvió a ser alcalde y Froilán Santana, también para el 1860. José Carreras, 1864, alcalde de Vega Baja. 67 también por segunda vez. Después para el 68, José Perignat y Manuel Boscana Guillermetti. Isidoro Walsh, 1870. El 71, Juan Vicente López y Manuel Quintero, alcaldes de Vega Baja. Para el 72, Ramón Santaella, Juan Batista Oyer, doctor José Gualberto Padilla y José Oyer. Y ahí tenemos, ¿verdad? Esta pintura tuya, dice. Pintura tuya de la Central San Vicente. Y entonces pones, ¿verdad? Un dato, ¿verdad? Importante histórico que se establece esa central en el 1872. Muy interesante, Jimmy. Interesante. Entonces aquí seguimos con el listado de los alcaldes. Tenemos Francisco Guerrero y otra vez José Gualberto Padilla por segunda vez. Segunda vez. Interesante. Wenceslao Cifre, 1876. Guillermo Ruiz Herrera y Julián Jiménez Belillo para el 1878. José Pastor, 1884. Juan Martínez Santana, José Martínez Santana, José Pastor por segunda vez, José Martínez, 1885. Qué interesante ver, ¿verdad? A veces en un año varios alcaldes, pero otros que repetían. Son datos bien interesantes. Aquí tienes otro planograma del puente La Vega sobre el río Cibuco, ¿verdad? Y ahí vemos
un diseño diferente, ¿verdad? Y una ilustración diferente, algo muy importante. Importante para los pueblos, para el acceso, el transporte de los bienes, ¿verdad? De los productos de consumo, los animales, ¿verdad? Así que, y que mira qué dato interesante pones ahí, Jimmy, que ese puente se inauguró en el 1886 y lo construyó la compañía Duclos de París. ¿Sí? Qué interesante, porque todavía al día de hoy podemos ver, no necesariamente Francia, pero en Puerto Rico hay una presencia de compañías españolas que están administrando y haciendo infraestructura de transporte actualmente en Puerto Rico. Y son detalles importantes, ¿verdad? Continuamos con el listado de los alcaldes. Andrés Sandín, 1887. Ese es el hermano de Sandín, del otro Sandín. Oh, José Martínez por segunda vez, 1888. Ramiro Matute, 1890. 1891, César Español y José Martínez por tercera vez y José Muñoz Barrio. Y ahí pones un dato histórico, ¿verdad? No, lo dejé, ¿verdad? Para referencia, si alguno, ¿verdad? Quiere observarlo, perfecto, un dato histórico, ¿verdad? Sobre el rey Alfonso XIII. Y entonces, en el 1892, se le da el título de la Villa de la Vega Baja, ¿verdad? Ya vemos, ¿verdad? Ese cambio en la letra, ¿verdad? Bajo ¿verdad? Los terrenos o los territorios en ultramar, es la palabra correcta, bajo Real Decreto 230, publicado el 6 de mayo, ¿verdad? Así que esos detalles para los historiadores, ¿verdad? Para buscarlo en el archivo de Indias y el de Pares, pues son datos importantes, ¿verdad? Para el que esté bien interesado en conocer un poco más y buscar las fuentes primarias de esos documentos. Entonces seguimos con el listado. José Pastor, alcalde de Vega Baja, 1893, por tercera vez, y pones los datos, ¿verdad? En qué momentos previos. Ahí tenemos esa foto, Jimmy, ¿verdad? Que imagino que la restauré también. Sí. Qué bueno. Sí, esa es una fotografía vieja ya. Okay. Y otra aquí. No, esa la tomé yo, ¿sabes? Esa la tomaste. Ok. Ay, qué interesante esta imagen, Jimmy. Ahí presentas monedas de Puerto Rico del 1895, que eran de 5, 10, 20 y 40 centavos. Y 96. Ah, Y 96. y del 96 también. Sí, porque tres son del 96 y la otra es del 95. Del 95, ok. Okay. Okay. Más está el dólar de papel. Y ya para el 98, entonces, pues, se dejaron de circular para que entrara la moneda norteamericana. Exactamente. Con la invasión. Las derritieron todas. Así que sí, detalle importante. Entonces, aquí tenemos que bajo el gobierno militar, ya entrando, ¿verdad? El gobierno, ¿verdad? De Estados Unidos. Estos fueron los alcaldes sustitutos: Federico Carrera, Marcos Tulio Otero, Federico Font Camiñas, Manuel Otero en el 1900 y José Francisco Náter también en el 1900. Y entonces, obviamente, el dato, ¿verdad? Con el cambio de soberanía y los militares ratificaron a Marcos Tulio Otero Ramírez como alcalde de Vega Baja, ¿verdad? En el 1898, el 15 de octubre, ¿verdad? Así que detalle muy importante para los que estén interesados en investigar en ese periodo, ¿verdad? De cuando se estableció el gobierno militar y hubo el cambio, ¿verdad? Y hubo ¿verdad? El cambio hacia Estados Unidos. Ahí tenemos una imagen, ¿verdad? Esa reproducción de Marcos Tulio Otero Ramírez. Esa la trabajaste tú, Jimmy, ¿verdad? No, esa es reproducción. Reproducción, sí. Por eso. Pues yo la trabajé en que la retoqué. La retocaste, ok. Ahí tenemos, ¿verdad? Una imagen de la antigua estación del tren en Barrio Cabo Caribe, en Vega Baja. Sí. Interesante, ¿verdad? Para lo que eran, ¿verdad? Las áreas de infraestructura. Sí. Mira, en la cuarta página, el que está engotado allí es Jenson. Es Jenson. Interesante. Y aquí tenemos, ¿verdad?
una imagen Este, de la máquina, ¿verdad? de las máquinas que se usaban aquí. la Sí. máquina que usaban. Qué interesante. Y que Esa era de pasajeros. habían 3 estaciones de tren. Sí, Me imagino que la otra estarían para la central, ¿verdad? para caña. Para la caña, ok. Ujú. Y que directamente sacaba la caña de la central. Sí. Interesante. Y entonces ahí tenemos, ya, ¿verdad? Vamos, aquí ahora sí empezamos en la sesión con más ilustraciones. Y ahí tenemos de José Francisco Nateri González y Ese es el farmacéutico, sí. farmacéutico, sí. Que, quizá en otro en el volumen 3 lo mencionamos, pues aquí tenemos, ¿verdad? También lo tenemos aquí para el listado, ¿verdad? Y el detalle de los alcaldes de Vega Baja. Y entonces aquí tenemos de la escuela José Gualberto Padilla, ¿verdad? Que tiene el nombre que fue exalcalde y médico titular. Y tenemos una representación de esa, ¿verdad? De esa escuela. Y aquí tenemos ese no era el esposo de doña Inés Navedo. Sí, ese mismo. De Navedo, Luis García Colón, que fue alcalde, y en otro, ¿verdad? En el volumen 3 de este podcast, obviamente reseñamos que trajo, ¿verdad? La luz eléctrica a la Plaza de Recreo, más un montón de otras cosas que hizo como alcalde. Así que datos importantes ¿verdad? Cuando hablamos de la transformación de los pueblos y la infraestructura, pues obviamente aquí lo traemos, ¿verdad? Que como alcalde, pues hizo esos cambios en el pueblo de Vega Baja. Tenemos José Pérez Cruz, fue alcalde del 1913 al 14 y también representante, ¿verdad? Dice que fue colaborador del doctor Antonio Barceló. También lo reseñas ahí, Jimmy. Y aquí, y Jimmy. Dice Emilio Miranda Negrón. Emilio Mírez fue alcalde ¿Fue también. alcalde Ese. también? Sí. Muy bien. Ese es hermano del palillado de tabaco. Okay. Interesante, que dice, también trajo incentivos a la industria. Ese era tío de mi tía. Y esa foto desde arriba, desde una foto de panorámica del pueblo, Sí, ¿verdad? sí, del pueblo, de allá de la aldea. Ok, interesante. Ah, Y mira, ese es el Dulce Coco. Ahí estuvo la primera sección mía de hacer gesto en colores, se hacía ahí. sí hay. Sí. Interesante esa calle, ¿verdad? Y cómo esa Esa es estructura. la calle principal, la Betance. ¿Sí? Si al frente está Ah, Fuente Fuliales. cómo ha cambiado, ¿verdad? Cuando vemos ese detalle, cómo Esa está. casa yo se la vendía a la del lado. Ujú. Qué interesante, qué Ahí interesante. vivió mi mamá y mi papá. Porque ya la compré para ellos porque vivían por allá por Geopiedra. Me los traje para Vega Baja. Y le puse un negocio a mi mamá abajo que con eso pagó el seguro social. Interesante que muchos, yo he escuchado esas historias de los hijos que se traían a sus papás y les compraban su casita. Pues así fui yo compré esa casa para ellos. Qué bueno, Jimmy. Sí, Y aquí tenemos una foto de José Cestero Guardiola. sí, es una reproducción. Una reproducción, sí, perdón. Dije foto y es una reproducción del 20 al 32. Y ahí tenemos, esa sí es foto El primer hospital de Vega Baja que había. del primer hospital municipal, doctor Jesús María Arzmay, que también está entre las personas ilustres que lo mencionamos en el Sí, volumen porque 3 de este podcast. Y aquí pues mostramos una imagen esa es la escalera que sube, sí. de que sube al hospital. Y mira, aquí tenemos esta misma foto, la mostramos Ese en es el el doctor Armay, Armay, exacto, sí. lo mostramos en él. Ujú. Y también fue alcalde, claro, ahí lo mostramos como persona ilustre y aquí lo mostramos como alcalde también. También, sí. También, correcto. Y ese era el yerno de él, porque ese era el esposo de Ana. También Y fue alcalde y también. También, sí. Ramiro Martínez Sandín, del Ujú. 39 al 40, por el Partido Coalición Constitucionalista de Lela. Muy interesante Ujú. también. Y ahí tenemos, que lo hemos mencionado en otro de los podcasts y hemos mostrado esta foto de don Ángel Sandín Martínez. Sí, esa fue tomada en la bajeada, en la bajeada de Vega Baja, donde se celebró esa actividad. Esa actividad. Ujú.
Ahí tenemos Ese es el municipio. Se faltó la bandera del Estado Libre Asociado. Eso es que. El alcalde, don Ángel Sandín. Ujú. Interesante. Ahí tenemos, ¿verdad? Otra imagen que entiendo que la hemos mostrado en otro de los video podcasts, pero la dejé, ¿verdad? Me importa. Pero esa vista es porque las fuentes Ajá. estaban ahí y tenían agua todavía. Esa plaza tenía tres fuentes. Tres fuentes. Sí. Qué interesante, pues importante también ponerla, ¿verdad? Para en el contexto histórico. Era en color y yo la pasé a blanco y negro. Ahí la transformaste, qué interesante. Ujú. Y entonces aquí tenemos un El mapa mapa de Vega Baja. para el 55, ¿verdad? Ajá. Para que vean, ¿verdad? El ¿Cómo desglose era Vega de los Baja? barrios de Vega Baja. Así que tenemos aquí Rafael Cano Llopio, que fue alcalde del 59 al 73. También lo mostramos en el podcast de los hombres ilustres. Ujú. Lo estamos también reseñando. Ahí tenemos una imagen, dice, folclore en la Plaza de Recreo, el Andarín. Y entonces usted hace reseña de una revista, era un periódico, Cayure. Ese tú lo- Cayure, eso sí. Sí, que también, Sí, Cayure. sí, que también fue publicada en ese periódico, esa imagen, para efectos, ¿verdad? De quien quiera verificar los usos que se le ha dado a la imagen en el pasado. Ujú. Ahí tenemos una foto del alcalde, Luis Meléndez Cano, del 73, que fue, como comentaste, por Por muchos 32 años. 32 años fue alcalde. Ujú. En otra época es diferente, exacto. Entonces aquí lo tenemos a él cuando se levanta la bandera del municipio de Vega Baja, doña Juanita Rivera, Eso es, sí. que la mencionamos en el volumen 2 de las personas ilustres. Está El aquí, fundador de la bandera, míralo en la esquina, exacto, que era del instituto. el Instituto de Cultura, qué Ujú. interesante. Y aquí, qué interesante este disco, ¿verdad? Que aunque no tenemos tantas imágenes, aunque mencionamos sí, los nombres de los alcaldes, ¿verdad? Desde el siglo XIX para acá, pero es muy importante traer esto en contexto para que no solamente muchas de estas personas coinciden con las personas que son ilustres para esta ciudad, pero cada uno, ¿verdad? Trajo desde unos bajo, ¿verdad? Bajo el dominio español y otros bajo el dominio norteamericano, cambios a el pueblo de Vega Baja. Así que Jimmy, qué interesante, ¿verdad? Muy interesante. Muy interesante. Así que les invitamos a que vean la próxima edición de este podcast donde estaremos tocando, ¿verdad? Otras historias plasmadas en fotos por Jimmy, que son muy interesantes para que todos ustedes las conozcan. Así que hasta la próxima. Nos vemos, Jimmy. Bien, bien. Nos vemos. Muy bien.